Hola, buenas, ¿cómo están? Hoy tenemos un programa diferente. Hoy no está Mano, pero está controlando el trabajo. Hoy vamos a cocinar. Hoy voy a estar yo de ayudante. Voy a ser el ayudante de nuestro invitado especial. Él es Luis Gavilán, él es el gerente de equipamiento Gurú. Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Chef? ¿Todo Muy bien. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué nos vas a presentar hoy, Luis? Bueno, el primer plato de entrada, vamos a hacer una sopa de tomate con un poco de cebolla. Vamos a condimentar con un poco de romero y ajo. Para acompañar un mix de quesos y de plato de fondo un cordon bleu con una ensalada de albahaca, queso azul y un poco de nuez. Bueno, hoy Luis viene a destrozarme porque yo ayer hice picadito de carne, no importa, pero vamos a estar a la altura. Voy a hacer, para acompañar este plato, para no quedar atrás, yo voy a hacer una mousse con aguacate, le vamos a poner un poquito de miel arriba y le vamos a poner unos frutos secos. Para ese mousse vamos a montar una crema de leche, vamos a hacer un chantilly, vamos a hacer un puré de aguacate al lado, vamos a mezclar todo eso, vamos a usar el último aguacate de la temporada. A tu estilo. A mi estilo. Nunca hice y hoy vamos a ver cómo sale. Entonces empezamos, Luis. Yo voy a ser tu ayudante. ¿Qué empezamos Listo. a hacer primero? Primero vamos a agarrar los tomates. Importante sacar la cáscara. ¿Sí? Vamos a hacer una pequeña cruz. Acá el chef va Esto es a poner- para que se pueda pelar. Entonces, Sí. vamos a hacer lo siguiente. Entonces, esto se llama baño María invertido. ¿Qué es? Él hace el cortecito acá. Vamos a poner en el agua caliente. ¿Y qué hago yo después? Voy a sacar y voy a poner en el agua fría. Entonces se va a pelar el tomate. No se va a sobrecocinar. Un ratito nada más. Ahí ponemos fuego fuerte. Vamos a empezar con 4 tomates. Y después, Luis, ¿qué vas a hacer? Una vez que peles el tomate, Continuamos eso, la cocción en el horno. Vamos a cortar un poquitito el tomate en 4. Condimentamos con sal, romero y ajo, cebolla. Dejamos en el horno que se gratine, que se cocine bien. ¿sí? Y ahí empezamos con el mixto. Ya está, ya. Eso va a ser una sopa después. Una sopa de tomate. Yo ya vi en algún lugar esa sopa, che. Me suena, che. Sí. ¿Eh? Pedido y gusto de antojo de la señora. Ah, muy bien, será. Saludo al bebé que todavía va a ver algún día este programa. Mira, papá estaba ahí. Si es que ya no nos de banca, ¿verdad? Dentro de poco. Papá, mira cuando empezó papá con programas de cocina, van a decir. Esto ya está. Mira, Luis. Súper. Un poquitito. Ahí ya se está pelando en agua fría. Vamos moviendo, vamos agregando otro tomate. Muy importante que no se tiene que pasar. Voy a mostrarle acá. Las manos están limpias. ¿Vieron lo rápido que se va a pelar esto después? Corregime, chef. ¿Para qué sacar la cáscara? Es para cortar un poco de la acidez del tomate. También. Para los delicados, ¿verdad? Sí. Si no, arriba corte, cortamos ahí y metemos directo al horno con cáscara y todo. También es importante que sepan, la semilla también da acidez. O sea, si vos haces este tomate, haces todo el proceso del concassé propiamente dicho, de pelar, pero llevas la semilla a licuar después, también queda amargo. Eso es importante que sepan. Bueno, y contanos, Luis, ¿qué hay en equipamiento gastronómico? ¿Qué se hace en Equipamientos Group? Como empresa nosotros tenemos la representación de empresas americanas, marcas americanas. De las más conocidas son Taylor, por ejemplo, que es la máquina de helado. Bueno, quienes explotan nuestra línea, las principales cadenas americanas del país, McDonald's, Burger King, Mostaza, utiliza Pizza Hut. Entonces esas marcas son las que nosotros estamos comercializando. Luis tiene el tema. Orecola Plata. Orecola Plata. Anda, y el helado, en ese helado bolsita, mano, que acá enfrente tomamos ese helado bolsita de 100 y de 500. Que cuando es gourmet tomamos el de chocolatada, o el de batido de banana, ¿te acordás? Ese cuando vos te sentías poderoso y te ibas a la escuela. Tomás el heladito, ese Kizuko.
Vos te ibas a tomar el heladito Kizuko de 100. Pero cuando estás así, que te sobró el recreo, que no comiste tu sándwich de fiambre con pool, le metías ese helado 500 y te sentías poderoso, será. ¿Cómo era el naranjil, veo? No, el naranjil también. Bueno, esto ya está. De lujo. ¿Qué más hacemos, Luis? Una bandeja. Una bandeja. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a cortar todo esto, le vamos a mostrar cómo va a ir al horno y seguimos. ¿Te parece? De lujo. Bueno, seguimos. ¿Qué hicimos? Pusimos el agua caliente, echamos el tomate, le hicimos los cortes en cruz, pusimos a hervir unos segundos, pusimos en agua con hielo y este es el resultado. Acá está sacando la piel, ahora nos va a mostrar Luis cómo sigue. Entonces Luis, le vamos a sacar la semilla. Sí, señor. Vamos a poner la bandeja. ¿Y qué le vas a poner en la bandeja? La bandeja vamos a poner un poco de aceite. Aceite de oliva, girasol. Oliva. Oliva. Puede ser girasol también sin ningún Puede problema. ser ¿verdad? sin problema. Una cuestión de gusto y de, ya tú sabes. Bueno, seguimos entonces. Va a llevar aceite de oliva, le vas a poner un poco de sal. Sal. Sal gruesa, el sal fina. romero. A mí me gusta sal gruesa. Sal gruesa para que no se deshidrate mucho y no quede muy achicharrado y muy seco el tomate. Así mismo. Bueno, y contando Luis, aparte de la máquina de helado, esa espectacular que ustedes tienen, ¿qué otros equipos hay en Equipamientos Group, por ejemplo? Tenemos hornos, horno de cocción rápida para grandes producciones, ¿sí? De 6, de 10 bandejas, de 20 bandejas. Ese es un horno inteligente, ¿sería? Hornos inteligentes, tienen pantalla táctil, tienen la capacidad de bloquear la pantalla, entonces vos, chef, te vas, configurás, estableces una receta y queda protegida. O sea, yo puedo ir a poner mi receta y sé que no va a haber falla porque siempre solamente le pueden dar a ese botón de esa receta y no va a haber falla. Así mismo. O sea, el fallo va a estar en la persona que manipula el horno. Claro, ya hace una falla del operador, no del equipo. Qué bueno será, qué bueno, qué bueno. Vamos a poner acá esto para directo, ¿verdad? Directo, ponemos, Te ayudo con esto. esparcimos bien, Preparar más lo que quieras ponerle ahí. vamos a tirar un poquitito de ajo Bien, para que Así. le agarre el saborcito. qué bien. Las cebollas, que ya están todas limpias y cortadas. Esto, por ejemplo, si hicieran un horno inteligente, vos sabes el tiempo, metés, ya te olvidás, ¿verdad? Claro. Bueno, acá vamos a tener que controlar. También otro horno tiene un temporizador, tiene unas cuantas cositas. No es tan pro, pero nunca se sabe, ¿verdad? Mañana podemos tener un horno de esos Ferrari. ¿Cómo que decir? Esto es la previa. Un apoyo de equipamientos. Claro. Qué lindo pinta esto será. Le vas a poner entonces un poquito de romero, Romero, le vamos a tirar un poquitito de aceite. aceite de oliva. Qué lindo está esto será. Ah, tiene una buena pinta. Después, Y la sal. sal gruesa marina. Ahí Sal está. marina garza. Esto va al horno. Ya puse el horno bien fuerte. Bueno, esto ya está. El siguiente paso, ¿qué nos queda ahora, Luis? La tabla ya no va a usar, ¿verdad? No, señor. Vamos a retirar quiero la tabla. limpiar para poner con el queso. Vamos a hacer la magia de esto. Se puede dar la vuelta, señor, y se puede usar del otro lado. Esto para que ustedes sepan. Para Se acompañar, en el caso que la señora quiera cenar solamente la sopa de tomate, Sí. para el hombre, acompañado un poquitito con un mixto de solamente de queso. Un mix de queso vamos a poner 2 fetas de queso mozzarella y una feta de queso cheddar, como Sí. para generar un poco de espeso. Sí, señor. ¿Sí? Y O sea, va a ser un llevamos a la sándwich mixto. sartén un mixto, ¿Querés que te prenda entonces esta sartén, verdad? por favor. Vamos a prender la sartén. Un antiadherente es recomendable, ¿verdad? O sea, esta es una enlosada. Pero si usted tiene esa sartén normal antiadherente, también sirve. Un poco de manteca en la sartén. En la sartén. Bueno, vamos a esperar que se caliente entonces. O le vas a poner al pan directo. Podemos ponerlo al pan también, sin problema. Eso era. Entonces, si le ponemos al pan, ¿qué hacemos? Derretimos un poquitito la manteca en el microondas y le vamos mojando. Bueno, mientras hace eso, Luis, entonces tienen máquinas de helado, horno inteligente. Me dijiste horno de cocción rápida. ¿Qué sería un horno de cocción rápida? A ver, los hornos de cocción rápida aceleran el proceso de cocción 20 veces más rápido que un horno convencional. Entonces podemos hacer un huevo revuelto, podemos hacer un salmón, podemos trabajar toda la carta que te va a realizar un horno convencional en este horno de cocción rápida. O sea, yo puedo poner un acelerando el pescado proceso. dentro de ese horno y va a estar en cuánto tiempo. Y un salmón con verduras en 2 minutos y medio.
En 2 minutos y medio. 2 minutos y medio. La pucha, eso rápido será. Esto ya está. Sí, señor. La manteca no la vas a poner por fuera para que dore, solamente por dentro. Le acabo de poner por afuera, ahora le voy a poner por dentro. Esa era. Ahí. Yo creo que con eso ya es suficiente, voy a bajar un poquito. Te voy a ayudar acá. Sí, señor, muchas gracias. Voy a sacrificar ahí mi manito. Ahí vamos. Voy a mover. Che, esto va a tener una pinta, será. Ahí. Y después, ¿qué otro tipo? Aparte del horno inteligente, el horno de cocción rápida, la máquina de helado, ¿qué otro equipo hay para la industria gastronómica, para los dueños de establecimientos gastronómicos? O sea, solamente para el área industrial tiene, o alguien que tiene, no sé, una roticería de repente y quiere tener los equipos, también pueden tener. Sí, tenemos todo lo que sea la parte de refrigeración, la parte de bufeteras, exhibidores, vitrinas. Y lo importante es el servicio técnico. El servicio técnico, usted ahí Es un donde, servicio ahí donde técnico cae propio. siempre será. Es un servicio técnico propio. Todos nuestros personales están capacitados y tienen un certificado de fábrica. Entonces, O sea, los muchachos vuelan. Hay solución. hay solución. Eso es lo importante. Yo les digo que también estoy en la parte gastronómica, que lo que buscamos es solución y respuesta inmediata. Y lo principal es que demos la solución en el momento. Sí. No Está retirarle el equipo. Está caliente. Está caliente eso, ¿verdad? Lo que pasa es que ya perdí yo la mano del cocinero, esa que agarrás a la sartén. Yo ya me quemo otra vez, ¿será? Yo ya... ¿Está esto? Ay, ¿Mantequita? sí, señor. Mantequita. Acuérdate, me tengo que quemar, papá, parte del trabajo, Un tipo abnegado. No, esto está, papá, demasiado lindo. Ahí te agarro. Sin agarrar el fondo. O sea, tienen equipo de refrigeración bien completito. Sí, una línea bastante extensa. Tenemos más de 60 empresas americanas, así que Con las que trabajan. con la que trabajamos. Lo importante es que tenemos la exclusividad en el mercado. O sea, si yo quiero comprar la marca de horno que vos representás solamente contigo. Solamente conmigo. Pero hay respuesta de servicio técnico también. Sí, señor. Che, qué lindo está esto, o sea, qué lindo me está quedando. ¿Qué te parece? Sirvo para ayudante. Voy a poner un plato de esto, ¿qué te parece? Por favor. Bueno, esto ya está. ¿Qué hacemos ahora? El tomate está en el horno. ¿Qué viene después, Luis? Bueno, vamos a empezar con nuestro plato. Sí, tenemos acá unos cortes de carne. La idea es hacer un vuelta y vuelta. Un vuelta y vuelta, o sea, vamos a cocinar los dos lados y después. Y después le rellenamos un poco de queso mozzarella y vamos a utilizar algunos tomates que hicimos en el horno. En el horno. ¿Con qué vos acompañaría este plato? ¿Con qué líquido? ¿Con qué vamos a acompañar? Algo tinto, Un tinto. Bueno. con sangre. Vos estás acá en Cocina Guaraní. Cocina Guaraní, parte de la esencia es tener que ser un maridador nato. Tomamos vino. Perdón, sommelier, si me ven a agarrar así la botella, porque no tengo que mostrar mucho la marca. Este es un tinto bastante bueno, con mucho cuerpo. Como todos los tintos que tomamos acá. Acá nos cuidamos nosotros. Tomamos buen vino, comemos buena comida, pasamos buen tiempo entre amigos. Salud, Luis. Salud. Esta es una pausita acá. Qué rico este trabajo ese, vale la pena. Bueno, seguimos entonces. Tomate en el horno, esto ya está, se selló. Vamos a terminar después con calor residual. Y vamos a hacer la carne ya. ¿Vas a rellenar o vamos a marcar primero? Yo quiero marcar primero. Bueno, estamos entonces. Va a hacer Luis el procedimiento de condimentar la carne y yo voy a sellar la carne. Yo te voy a usar una técnica que a mí me gusta y que realmente la recomendable cuando vamos a sellar una carne, que es usar sal gruesa. Sí, ¿Por qué se usa sal gruesa? Porque si ponemos al final, lo que va a pasar es que va a deshidratar la carne. siempre. Y esta es una carne de primera y también va a endurecer. Buscamos hacer un sello bien fuerte nada más. Entonces, primero un poco de pimienta, Muy bien, ambos ambos lados. lados. La sal me encargo yo acá. Ya está eso. Ahí, súper. Meterle nuevo más. Sartén bien caliente. Bien. Una vez que esté caliente, le tiramos el aceite. Poquitito. Sí. Poquito. Siempre va primero la sal. La carne. ¿Cuánto vamos a hacer, Luis? 2, 3 minutitos. 1, 2, 3, 4, 5 tenés acá. O sea, 2 carnes para el moquete, te cuento. Sí, no. Acá no. Por eso acá medio kilo ya se trajo de... Bueno, acá no funciona eso. Vamos a hacer un plato nomás. Acá tenés que meterle pata. Ya está, este sellado, ¿qué te parece? Una vuelta ya. Sí. Qué pinta tiene, será. Ya está. Del otro lado. Del otro lado. Listo. Ahí está. Yo sacaría ya esta carne, ¿verdad? Esta vamos a sacar ya, Sí, porque tenés que señor. doblar. ¿Y qué te saco en ese? Qué pinta va. Yo así mismo comería. ¿Qué hacemos ahora? Una rodaja de queso.
los tomates El tomate va a salir o no. que todavía no está. Entonces empezamos a envolver. Ese es para mostrar, nomás. Vamos a sacar Para el tomate y vamos a mostrar, poner. para mostrar. Vamos a hacer tipo como un niño envuelto casi. Sí, señor. Porque quiere llamarle así con nombre y dice un roulé de carne. Ahí está. Bien, bien, papá, yo estoy aprendiendo contigo acá. Acá, el que no quiere. Entonces esto directo al horno para mantener un poquitito la temperatura y que se gratine el queso como quería hacer con el mixto, Ya ¿verdad? está, ya. Esto ya está, si no, se va a pasar, perdón. Perdón, ahí ahora. Ya voy a ver. Dale, vamos a meterle más carne, papá. Más carne, porque acá los muchachos están mirando una carita que ya... Quieren no, ese, ya el quieren. chiste ya dejó de dar risa hace rato, ya acá. Poquito de aceite. Me voy a meter en tu laburo. Vamos, sí. Me voy a meter en tu laburo. Por Acá te favor. hace. Carne, pimienta. Voy a hacer un ayudante eficiente, ¿viste? Voy a andar para ayudante. Hay que hacer rápido, ¿no? ¿Verdad? Yo voy a andar para ayudante. Esto se da la vuelta. Un sellado rápido. ¿Qué le parece? Bien, ahí, papá. Ahí del otro lado pimienta. No tenemos todavía el horno rápido, pero sabemos correr acá. En breve, en breve. En breve, bien ahí. Próximo programa Con horno ya. con horno ya. Mano, o sea, tu horno hule. Vuela. Ahí va uno. Ahí va otro. Así rápido. Sin dar muchas vueltas. Esto ya está. Esto ya está. Un poquito de aceite. Reforzamos sal gruesa. Este es un servicio de las cartas, papá, rápido. Acá nadie. El comensal está. Carlos, y aquí comer ya. También pimienta. Bueno. ¿Dónde pueden contactar contigo, Luis? ¿Tenés una página, a tu número de teléfono? ¿Cómo uno se pone en contacto con Equipamientos Group? Tenemos página web, Equipamientos Group, tenemos redes sociales, Instagram, Facebook y el número de teléfono es 81-432-158. Por ejemplo, alguien que, digamos, quiere estar convencido, quiere ver cómo funciona el equipo, ¿se puede mostrar también? Tenemos una cocina, trabajamos con un chef ¡Gran patero! que te puede guiar, te puede aconsejar, te puede brindar las herramientas que se necesita realmente para tu cocina. Sí. Nosotros como empresa lo que hacemos es un asesoramiento, un acompañamiento a lo que es tu inversión y no necesariamente es vender solamente un producto. ¿Sí? Me gusta Lo que eso. buscamos es la eficiencia de tu local, el rendimiento de tu local. Entonces, Che, por la forma que contás, quiere decir que hoy con tu che será. Oiko, Me gusta esa parte donde yo te pregunto vos las cosas, pero yo ya sé todo ya. Me gusta, me gusta este sistema de estar cocinando con un socio, cliente y amigo. O que yo no sé y él tiene que contar, me gusta. Pero de verdad, muy bueno equipamiento. Yo tengo que reconocer, yo me convencí, o sea, el famoso fue duro. tipo vi la luz, ¿entendés? Porque ya trabajé con varias empresas de equipamiento también. Esto vamos a hacer después, tranquilo, Luis, Sí, vamos a señor. estar explicando acá un ratito. Yo ya trabajé con varias empresas donde realmente no se busca eso que hoy tiene Equipamientos Group, que es buscar solución al cliente. Él toma vino, yo no tomo vino, pero bueno. Salud por eso, Doble salud por trago. eso, salud por eso. Luis, será. Bueno, ahora ya estamos en la parte final de este plato de fondo, donde Luis enrolló toda la carne con el queso y acá nos va a mostrar con el tomate cómo se hace. Entonces Lo enrollamos mismo, ahí. enrollamos, apretamos bien, Ujú. ¿sí? Una consulta, ¿este qué tipo de queso es, Luis? ¿Mozzarella? Esto es sándwich? mozzarella. Ah, entonces va a derretirse bien. Sí. Y si vos querés hacer con ricota, puede ser también. Se Puede va a quedar ser. más entero nomás, ¿verdad? Puede ser, Un puede buen ser un queso queso azul, Ah, qué lindo, papá. Qué lindo. Me gusta. ya depende del bolsillo y los gustos. Exactamente. Bueno, entonces eso va a ir al horno. Voy a hacer una jugadita acá. Voy a dar la vuelta. Esto voy a sacar. A ver. Bueno, esto va a ir al horno. Voy a sacar el tomate y le voy a mostrar cómo hacemos la sopa. O sea, Luis nos va a mostrar cómo hacer la sopa. Volvemos ahora. Bueno, seguimos. Entró la carne al horno. Yo soy el ayudante, por eso estoy de este lado. Señor, vamos a poner acá en la ollita con un poquito de agua para que siga cocinando, ¿verdad? En la sartén un poco de agua y ahí tiramos todo y seguimos cocinando. Aquí. Una vez que Espera que será, espera que soy lento. Vamos a repetir ahí, sí, nomás repetir nomás otra vez. entonces te repito. Repetir nomás mientras yo estoy acá. La sartén, la olla con un poco de agua
todo lo que metimos en el horno directo a la olla. Vamos a dejar que se cocine un poco más y luego con un mixer vamos procesando eso. Una vez que está todo procesado, lo que hacemos es tiramos la crema de leche. Espectacular. Le vamos a rectificar de sal acá. Le pusimos un poco de agua. ¿Vos crees que es necesario sal o al final lo mismo? Al final. Romero, aceite de oliva, ya nada acá. Esto vamos a dejar que hierva un poquito. Sí, señor. Bueno, dejamos que hierva entonces 5 minutos. Después le ponemos nuestro chorrito de crema de leche y procesamos. ¿Está? Sí. Si no tienen mixer, podemos hacer en la licuadora. En la licuadora directo. Directo, con un poco de agua y después Bueno. tiramos a hervir otra vez. Estamos, entonces vamos a poner a hervir 15 minutitos y volvemos. Bueno, ahora ya está la sopa de tomate. ¿Qué hicimos? Sacamos del horno, pusimos en esta ollita, le agregamos un poquito de agua. Al final vamos a rectificar de sal. Yo le voy a poner la crema de leche. Acá el chef principal hoy nos va a decir la cantidad. Usted me dice. A ver, Ahora vamos a vamos a ver. mezclar un poquitito y vamos Vamos a mezclar yo un creo poquitito. que un poquitito más y Un poquitito más. Yo le quiero explicar una cosa acá importante. La crema de leche no se puede cocinar mucho. O sea, si nosotros esto ponemos, ahí ponemos horas y horas otra vez de cocción y reducción, se va a cortar. Se va a cortar porque por la cantidad de grasa que tiene. Entonces, con la verdura que tiene, el punto de crema, esto ya debería estar. Vamos a empezar a procesar acá. Voy a atajar yo ahí, Luis. Metele mixer. Bueno. Sé que no es los mixers que vos tenés, pero estamos ahí batallando. Bueno, la carne ya está. Vamos a dejar ahí que vaya reposando para que no salga todo el queso, ¿verdad? La sopa de tomate ya está. Vamos a que repose también. Voy a hacer yo ahora la mousse o el mousse de aguacate. Para eso tenemos un aguacate bien maduro. Siempre, ahora en esta época, tenemos que empezar a probar que el aguacate no esté amargo. Porque ya no es época. Oico, la puntita. Ahí. La puntita. Ahí, sí, señor, vos sabés. Y sacamos. Vamos a empezar a sacar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un puré con este aguacate. Vamos a hacer un puré. Lo ideal es usar una cuchara grande, no como la que yo estoy usando. Hay todo, pero me gusta complicarme la vida. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un purecito, solamente puré. Le voy a agregar un poquitito de azúcar mientras hago el puré y después voy a montar o voy a batir la crema y cuando esté en un punto casi duro, a punto de, vamos a mezclar todo un movimiento envolvente. ¿Te parece? Y volvemos después con la ensalada y el punto final del postre y con toda la presentación. Bueno, acá terminamos de hacer el puré. Como les expliqué, o sea, como siempre digo también, no importa que tengan unos grumos. Y otra cosa importante, esto no es un guacamole, no vamos a hacer una salsa guacamole, no hace falta echarle limón acá. Porque nuestra idea es mezclar con la crema de leche batida. ¿Está? Luis, gracias. Y ahora le ponemos acá el cabezal y empezamos a batir primero despacito. Más de ahí ya se va a cortar. Lo sacamos, desenchufamos. Ahí Luis me ayuda un ratito. Gracias, señor. Quiero que vean, este es el punto. Este es el punto. Y ahora agregamos el aguacate. Por supuesto que va a haber gente que me va a decir, este tipo está loco. Van a decir, parece loco. ¿Eh? Parece loco, señor, van a decir. Y muy equivocado no están, ¿verdad? Pero de eso se trata la cocina, de tratar de hacer cosas nuevas, cosas que parezca que no se puede hacer. Pero después de ver cómo queda el resultado final es lo importante acá. Esto es dulce, muy rico. Dame pasar unos vasitos que teníamos ahí, Luis. Gracias, Luis. Esto es una trompada será. El movimiento envolvente que le digo es de afuera para adentro sin golpear mucho, que no pierda aire la crema. Esto ya está. Puedo poner acá, ahí nomás en el bordecito. Señor. Así como a Mano le gusta que ensucie toda la mesa. Acá está. Esto es una belleza, papá. Esto es una belleza. ¿Con qué le va a poner eso, chef? Y ahora le vamos a poner los frutos que tenemos. Ahí tenemos la frutita, frutos secos, la bananita deshidratada. Esto puede ser con unos anacardos, con lo que ustedes quieran. Puede ser una uvas pasas solo. Con lo que tengan en la mano y le parezca mejor. Lo ideal, como le dije, esto que repose en la heladera, pero tiene tan buen punto que ya se puede comer así. Igual nosotros vamos a guardar y después vamos a presentar con los otros platos. Parece que me salió justito, será. Esto está calculado, Luis. Más de mota.
Bueno, ahora vamos a emplatar. El postre ya se fue al congelador para que tenga un poquito más de cuerpo. Yo voy a emplatarte la sopa. La sopa. La sopa. Vos me decís qué querés agregarle. Bueno, me dijiste que vos no, perdón que te interrumpa, me dijiste que no le agregamos nada así bien rústico, bien espeso, ¿verdad? Como le gusta a mi señora, yo estoy haciendo. Esa es la receta que me dieron. Entonces, encima un poco de queso parmesano. Vamos a rallar. Luis, ¿hace cuánto que te casaste, Luis? Contanos, no, hay una parte nomás que cuando dijiste, contanos, ¿hace cuánto estás casado, Luis? Ya digo, ya. ¿Sí? 2012 años. 2 años. ¿Cómo le gusta a mi señora? Después entre los cortes, tengo que hacer otra de esas sopas llenas. No quiero hacer, pero quiero salir el sábado. Y entonces llega todo, me encanta. Así, dicen que yo no sé, pero yo sí hago todo eso siempre cuando Fátima me pide. Lo importante es que Soy sigo yo obediente. recomendaciones, así como dijiste, por suerte le nombraste. Porque permiso hay que conseguir, ¿verdad? Hay que conseguir, papá. El permiso se trabaja, señores. Bueno, ya sacamos la tostada del horno. ¿Se acuerdan lo que hicimos? Fue tostarlo la manteca y meter al horno con el horno apagado para que se derrita el queso. El sonido que tiene ya es increíble. Ahí está. Sí, papá. Ese es el sonido de la felicidad. Ahí está. Qué lindo será. Eso es para con la sopita. Con la sopita. Te ayudo Ahí. acá la carne. Voy a sacar un poquito acá. Ahí, 1 y 2. Y usted va a seguir como usted sabe, señor. Vamos a sacar el caradiente para que no... Para evitar ¿No, cómo? accidente, ¿verdad? Muy lindo está, será. ¿Sabes qué me gusta de este? Una especie, ahí está. Qué lindo. No, vos sos un artista, pibe. Papá, aprendí de alguien. Aprendiste a alguien, bien, Sí, bien, señor. bien. Es satisfactorio saber eso. Bueno, después, Entonces, para acompañar un poquitito, que sea algo bien fresco y no cargar tanto, yo le seleccioné a los acá. Puede ser rúcula, puede ser lo que ustedes tengan a disposición. puedo arrancarnos maíz. Eso está todo Ahí. limpio. Eso. Qué bien será. Muy lindo. Muy linda opción. No es caro realmente, pues la carne que usa para hacer la milanesa no estamos usando lomito ni nada. Sopa de tomate, ustedes saben, el tomate pueden comprar los que son más maduros, no lleva mucho tomate. La tostada también. Y el postre ni qué decir, los últimos aguacates de temporada estamos usando para el postre. Usamos un poco de queso azul. Ah, ahí sí ya no Ahí. es más económico, pero está lindo igual. Y trituramos un poquitito acá para darle ese toque. Otro level será. Sí. Bueno, tenemos los platos terminados. Acá tenemos lo que es la sopa de tomate con unos tomates asados que hizo Luis. Metió al horno, le puso un poquito de aceite de oliva, le puso sal gruesa, le puso también un poquito de romero y ajo y cebolla. Riquísimo. La tostadita que son para mojar o para acompañar. Tenemos el plato de fondo que es, para mí esto es un niño envuelto o un roulé, usted como quieran llamarle, una carne con tomate y queso mozzarella y una ensaladita de albahaca que va a dar mucha frescura. Y los últimos aguacates de temporada que hicimos una mousse bastante deportiva, vamos a llamarle. Sí, señor. Y un jugo de uva, por supuesto, para terminar el plato. Luis, Salud. muchas gracias. Luis, ¿cómo te encuentran en las redes sociales? ¿Personal o...? Personal. Nando claro. Gavilán. Nando Gavilán. Estamos ahí. Equipamientos Group, Gastronómicos. es gastronómico. A mí me encuentran como Chef de Ribogado. Muchas gracias. Esto es Cocina Guaraní. Salud. Ahí. Sí, papá. Ahora tiene que hacer las fotos.